Astăzi la cult îl cunoaștem pe Leonardo Padura, autorul cubanez care a scris un uimitor volum despre asasinarea lui Lev Trotski, unul dintre artizanii Revoluției bolșevice. El peligro a que se establezcan estados, gobiernos, sociedades totalitarias no desaparece nunca. El poder siempre quiere ser poderoso y la forma más poderosa es el totalitarismo. Estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos que están ocurriendo cosas que uno no se imaginó que pudieran ocurrir en un país que se proclama como muy democrático. Utopia socialismului a fost unul dintre mecanismele ideologice care au decis parcursul geopolitic în secolul 20. În anul 1917, Revoluția bolșevică din octombrie însemna venirea la putere a comuniștilor. Momentul a fost, de altfel, considerat prima revoluție comunistă din secolul 20. Personajul central al momentului istoric a fost Lenin, liderul partidului bolșevic și principal ideolog al transformărilor politice. Alături de el se contura figura unui alt artizan al Revoluției, Lev Trotski, ale cărui idealuri au dus la organizarea și reușita insurecției. Ambițiile sale ideologice erau de fapt distrugerea statului de drept, a civilizației burgheze, un model periculos preluat ulterior de Mao Zedong în China, de Pol Pot în Cambodgia sau de Ernesto Guevara în Cuba. În 1923, la Congresul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, au lipsit reacțiile ferme despre testamentul politic al lui Lenin. În lipsa susținerii lui Trotski pentru o viitoare succesiune politică, Stalin a profitat din plin de moment. Moartea lui Lenin în 1924 a fost șansa perfectă pentru Stalin de a-și consolida puterea în partid și în guvern. Ulterior, această luptă avea să se sfârșească în mod tragic pentru Trotski. Calomniat, apoi urmărit, cu familia hărțuită și forțat să plece în exil din Uniunea Sovietică, Trotski era ucis la ordinul lui Stalin în august 1940 în Mexic. Asasinul, Ramon Mercader, un comunist spaniol, avea să fie judecat și condamnat la 20 de ani de închisoare în Mexic, sentință pe care a ispășit-o. Povestea asasinării lui Trotski este subiectul unui roman fenomen semnat de Leonardo Padura, cel mai bun scriitor cubanez contemporan. Pe autor l-am întâlnit la București odată cu lansarea volumului său în limba română, Bărbatul care iubea câini. Esto es mi primera estancia aquí en Bucarest, en Rumanía, y estoy muy contento de que haya sido precisamente este libro el que me haya traído aquí, porque esta es una novela bueno, que tiene como elemento dramático fundamental el asesinato de Trotsky, de León Trotsky en México en 1940, pero yo cuando dedico el libro fundamentalmente le pongo a los lectores, esta es una novela que trata sobre la perversión de la utopía. Y creo que ese es un proceso que ustedes sufrieron, que hemos sufrido nosotros y que sufrió una buena parte del mundo. Pentru că ați vorbit despre această utopie, sigur este utopia secolului 20, și cumva această utopie s-a încheiat odată cu anul 1989 și aș vrea să plecăm din acest punct, 1989, pentru că într-un fel este și punctul de plecare al dumneavoastră ca scriitor pentru această carte. Ese año de 1989 pasaron muchas cosas en el mundo y pasaron muchas cosas en mi vida. Bueno, de más está decir los acontecimientos que ocurrieron en ese momento. En Cuba específicamente, por ejemplo, hubo un proceso judicial contra altos oficiales del Ministerio del Interior y del Ejército, en el que fueron fusilados 4 de ellos, acusados de narcotráfico, traición a la patria, y fue como que se vio una grieta en una piedra que parecía que era monolítica. Ese mismo año de 1989 yo comencé
a dejar mi trabajo como periodista en un periódico diario en el que afortunadamente trabajaba escribiendo largos reportajes, no tenía que hacer la parte noticiosa, pero ya yo estaba muy cansado del periodismo y quería escribir y empecé a irme del periódico. Y se produjo además entonces la posibilidad de ir por primera vez a México. Estamos hablando de octubre del año 89, voy a México a un encuentro de escritores, pero fui como periodista fundamentalmente. Y allí en México le pedí a un amigo que me llevara a ver la casa de León Trotsky, la casa donde había sido asesinado León Trotsky. En ese lugar un poco sombrío, tétrico, oscuro, bastante abandonado, con polvo, con abandono, pues yo sentí como una conmoción, sentí que aquello me estaba diciendo algo. Y lo curioso es que estando allí en Coyoacán, ni yo ni nadie podía imaginarse que 15 días después iba a caer el muro de Berlín. Es decir, que la tragedia que allí se produjo en 1940 estaba teniendo un resultado 50 años después que cambiaría la historia del siglo XX. Cartea lui Padura urmărește 3 povești în paralel: ascensiunea, amintirile, exilul și asasinarea lui Lev Trotsky, viața asasinului acestuia, Ramon Mercader, și povestea scriitorului Ivan, un autor cubanez afectat de restricțiile impuse de cenzură în țara natală. Cum a fost pentru dumneavoastră să creați aceste punți istorice până la urmă între personaje istorice și scriitor și cât de mult din acel scriitor sunteți dumneavoastră? En este libro hay un elemento decisivo, bueno, hay muchos elementos decisivos en una escritura de un libro, pero hay uno especialmente importante que es la propia estructura que tiene el libro. Como tú bien has dicho, son 3 personajes que se desarrollan en 3 líneas argumentales, narradas cada una con un estilo diferente, con un lenguaje diferente, para que construyan. Yo lo veo más que como una catedral, lo veo como una pirámide, lo veo como distintas caras que van a unirse en un punto y que crean esa base sobre la cual está el relato. Hay un elemento argumental que es muy complicado de manejar en este libro, y es que el punto climático fundamental el lector lo conoce antes de comenzar a leer el libro. Es decir, se sabe que Trotsky fue asesinado en México en 1940 por un comunista español. Algunas personas saben que se llamaba Ramón Mercader, otros no, pero bueno, se sabe inmediatamente que va a ser el personaje. ¿Cómo construir esta historia para que el lector la tuviera un sentido de atracción, se sintiera impulsado a leer? Bueno, pues la estructura fue fundamental. Y esto es un elemento, y me voy a desviar un poquitico porque creo que es importante, es un elemento muy importante en la literatura, y es que los escritores tenemos que tener, o debemos tener, si lo podemos hacer, la capacidad de manipular al lector para que nos siga en esta aventura que es leer una novela. Y entonces la estructura fue muy importante aquí. Esas 3 historias van ocurriendo, Mercader va acercándose a Trotsky, Trotsky se va acercando a su final, pero hay un tercer personaje que es el que va uniendo todo esto. Ese personaje es un escritor cubano que yo siempre digo, Trotsky y Mercader son personajes históricos, reales, pero el más verdadero de los 3 personajes es ese tercer personaje que es de ficción, pero es un personaje que pude haber sido yo, que yo lo conozco, que sé cómo piensa, sé cómo ha sentido, y por eso es lo que me da la posibilidad de acercarme a estas historias de una perspectiva muy personal. Iván es el escritor que vive en Cuba, que sufre distintos procesos de marginación, de censura, de desinformación, porque esto es otra cosa muy importante para escribir este libro, que como tú habrás visto tiene una gran cantidad de información. Yo tuve que practicar muchas estrategias de búsqueda de información en muchas partes del mundo, porque en Cuba no tenía suficiente información para escribirlo. Pero bueno, afortunadamente fui consiguiendo los textos, los informes, los documentos que me permitieron escribir la novela.
Deși istoria și moartea lui Troțchi sunt bine cunoscute de către cititori, autorul Leonardo Padura știe să păstreze suspansul de-a lungul celor 800 de pagini ale romanului. Sentimentul cititorului este acela că pătrunde asemeni ochiului unei camere de filmat în intimitatea gândurilor lui Troțchi. Ce v-a surprins pe dumneavoastră urmărindu-l, așa în mici detalii pe Lev Troțchi? Quizás hay un elemento del carácter de Trotsky que me atrajo, y es que fue el que perdió una batalla histórica con respecto a Stalin. Y las personas tenemos de alguna forma una cierta compasión, una atracción por los perdedores. Y eso fue un primer elemento. El segundo es que la vida de Trotsky traza un arco trágico, desde ese personaje que llega a tener un gran poder a ese otro que ya en esos años finales en México está completamente solo, prácticamente no tiene seguidores, no tiene recursos, ha tenido que vender sus archivos para poder vivir y está en una soledad absoluta. Sin embargo, ese personaje insistió en pensar y profesar una ideología. Eso le había costado, por ejemplo, que prácticamente toda su familia había sido asesinada. Yo recientemente estuve en México y estuve con dos de las bisnietas de Trotsky, las hijas del nieto que está en la casa de Coyoacán el día del asesinato. Y esas personas me contaban cómo fue la desintegración de esa familia de una manera sistemática por parte de Stalin. Cartea lui Leonardo Padura, în care un alt fel de personaj principal devine însuși chipul hidos al totalitarismului, i-a adus autorului cubanez admirația criticilor, pentru că o astfel de carte, publicată în Cuba, este în cele din urmă și un act de curaj din partea scriitorului. Creo que en ese libro yo dije muchas cosas que incluso cuando empecé a escribirlo no sabía si las iba a decir, si iba a lograr decirla. Mi realidad pues tenía determinadas condiciones que podían ser complicadas, pero yo he optado por mi independencia como escritor, por decir lo que tengo que decir de la manera que lo tengo que decir. Y no es que yo sea valiente, no es que sea valiente, lo que pasa es que la única forma que tengo de vencer mis miedos es enfrentándolos. Y los he enfrentado a lo largo de todos estos años. Eso, por supuesto, me ha provocado consecuencias. Yo pensé que este libro en Cuba no se iba a publicar, pero bueno, se publicó en Cuba, hice una presentación en una feria del libro y dije públicamente, estoy asistiendo a un acto que nunca pensé que asistiría en Cuba, que es la publicación de este libro. Después el libro ganó el premio de la crítica, fue importante para que yo recibiera el Premio Nacional de Literatura, he sido el escritor cubano más joven que ha ganado el Premio Nacional de Literatura, pero después han venido otras consecuencias a partir del recorrido que ha tenido el libro. Esto que estamos haciendo, una conversación para la televisión, en Cuba no me pasa hace años. No salgo en la televisión, no salgo en los periódicos, no me entrevistan para la radio. A veces he ganado, por ejemplo, premios importantes fuera de Cuba, premios muy importantes para la literatura cubana, y esa noticia ni siquiera se ha dado en Cuba. Es decir, que he tenido que pagar un precio por ejercer mi independencia como escritor, pero lo pago con mucha satisfacción, porque lo importante es que yo he intentado y creo que he logrado decir lo que quería decir como escritor y también como escritor cubano que vive en Cuba. Această carte ar putea fi un extraordinar manual până la urmă de predare a ceea ce înseamnă totalitarismul. El peligro a que se establezcan estados, gobiernos, sociedades totalitarias no desaparece nunca. El poder siempre quiere ser poderoso y la forma más poderosa es el totalitarismo.
Estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos que están ocurriendo cosas que uno no se imaginó que pudieran ocurrir en un país que se proclama como muy democrático. Si eso pasaba en la Unión Soviética, todo el mundo decía, bueno, si pasaba en Rumanía de Ceausescu, bueno, si pasa en Cuba, la gente dice, bueno, es normal en Cuba. Pero lo que está pasando en los Estados Unidos es tremendo. Entonces, creo que este libro habla sobre un proceso de la perversión de una utopía que filosóficamente, conceptualmente, es hermosa. Es la sociedad en la que las personas pueden vivir con un máximo de libertad en un máximo de democracia. Ojalá esas sociedades existieran, ojalá no se hubiera pervertido esa utopía, pero ocurrió por muchas razones históricas que no tenemos tiempo ahora de examinar. Y creo que leyéndolo la gente debe tener conciencia de los errores que cometió ese proceso utópico, de cómo se manipuló, cómo se pervirtió, cómo se degradó, cómo incluso se criminalizó en muchos casos. El asesinato de Trotsky es muy simbólico de ese proceso y por eso es que yo lo utilizo en el libro. Y ojalá nos pueda servir ese libro y otros muchos que se han escrito, otras muchas ideas que circulan para intentar construir una nueva utopía. ¿Cómo se va a construir? No lo sé. No soy político, no soy economista, porque además hay algo que es importante y es que para que esa sociedad funcione tiene que funcionar económicamente. Y bueno, ya sabemos que el mundo no está funcionando muy bien económicamente hace tiempo. Entonces, bueno, ojalá de todas maneras sirva para que tengamos conciencia de los errores que cometimos y que si tenemos la posibilidad de refundar la utopía, no cometamos esos mismos errores. Vă mulțumesc frumos, Leonardo Padura, și cu siguranță, de fapt, cititorii din România vor devora, îndrăznesc să folosesc acest cuvânt, această carte. Quiero darle muy especialmente las gracias a ustedes y a la editorial Litera que ha publicado esta novela. Creo que hacía algún tiempo no pasaba por aquí ningún escritor cubano. Eso ocurrió mucho en otras épocas ya superadas y me siento muy feliz de poder estar aquí y presentando precisamente esta novela. Así que muchas gracias a ustedes, a mis editores y a todos los que han tenido que ver con esta visita. Gracias. Gracias.